Gracias por continuar con nosotros. Aquí en ABC Noticias tenemos la presencia del secretario de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, Pablo Cuarón, a quien le agradecemos que nos acompañe porque hay, bueno, pues hechos importantes que hay que trascender a la opinión pública. Señor secretario Pablo, gracias por acompañarnos. Sí, cómo no, Sergio, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Pues es importante el acuerdo que se ha logrado con el sindicato del Colegio de Bachilleres después de una serie, quizás hasta de especulaciones, en el sentido de que pudiera haber problemas con el inicio del curso escolar afectando pues, a miles de estudiantes. Ha habido un acuerdo, se ha llegado a un convenio conciliatorio que definitivamente los más beneficiados son los estudiantes, el sector académico. Pero yo quisiera que nos puntualizaras qué fue lo que sucedió el día de ayer. Pues es que se dio, gracias a una apertura del líder sindical, a través de un mensajero, parte del equipo importante de la Secretaría, de acceder a empezar a platicar. Y de ahí, de esa idea, pues ya se generó y se gestó una reunión que tuvimos que duró 6 horas de una plática cordial, fraterna, sincera, y tratando todos de evitar las cosas que se dijeron en el pasado y decir, vamos a construir algo positivo para el futuro. Yo creo que los acuerdos que llegamos eran contendientes precisamente de salvaguardar, antes que todo, el que todos estos más de 45,000 estudiantes en todo el estado pudieran tener el acceso el día de hoy a toda la educación media superior en los colegios de bachilleres. Y eso era el propósito fundamental, decir, no, ¿cómo que paro? No podemos estar afectando a tantas familias de chihuahuenses que están con una expectativa muy alta de poder seguir con sus estudios de educación media superior. Y eso fue lo que generó, y eso fue lo que provocó el que en el diálogo fraterno pudimos ahora ya entendernos y establecer las bases para una excelente relación entre sindicato y su dirección general y su equipo. Es importante que la población conozca cuál fue el acuerdo, porque en la medida en que se resolvieron esas discordancias que había entre el sindicato y la autoridad, pues garantiza que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones, cuando menos que ya queden firmes en este diálogo, en este convenio. ¿Qué se acordó específicamente? Y es que pues, los acuerdos básicos son en que está tácita el cumplimiento de todas las prestaciones, el pago de las prestaciones que se tiene a acreedores a todos los trabajadores de Covach. E incluyendo una partida que, por ejemplo, se tenía como prima de antigüedad, que estaba en una relación, estaba en blanco. Entonces ellos entendían de que no se iba a pagar, cuando realmente era un formato. Entonces se garantizó que incluyendo la prima de antigüedad, que es una prestación que se tiene. Eso, y luego todos los casos que se presenten de una situación irregular con alguno de los miembros del sindicato o trabajadores, se podrá ver en conjunto con la administración y el sindicato para dirimir dudas, y que el sindicato asuma una responsabilidad también de corrección o de tomar una decisión cuando alguien debe estar fuera por alguna anomalía que provocó. Esos son en grandes pinceladas lo que realmente se acordó, y luego una posición claro que la administración del Covach y claro que el gobierno del estado por nada está considerando que no continúe el sindicato. Claro, es de colaboración, y entendemos la labor importante que tiene cualquier sindicato en cualquier organización, en cualquier gobierno, en cualquier empresa, y valorar lo que han hecho, y de aquí en adelante hacer una gestión conjunta entre administración y sindicato para las cosas que están faltando, para que Covach siga progresando y genere una educación de calidad.
O sea, aquí lo importante es que entonces los señalamientos que se hacían no eran insuperables, no eran un obstáculo que impidieran en un momento dado un consenso, sino que a lo mejor eran falsas interpretaciones o una falta de diálogo concreto para dirimir esto y que ya se resuelve. Finalmente, los estudiantes del Colegio de Bachilleres entran, continúan ya, tienen 2 días de clases y sin ningún problema que ponga en riesgo en un momento dado que en próximas semanas o meses se reanude este conflicto y que se vuelva otra vez a una amenaza de paro en los colegios de bachilleres. Así es, ese es. Nos empezamos con esta plática el día de la negociación de ayer, de tal manera de que recordar que Covache empezó este año con el pie izquierdo, claro. O sea, con un grave problema presupuestal. Ajustes en el Congreso, ajustes en la Federación, 40% menos de presupuesto. O sea, ya cuando arrancas así, vas a tener un problema en algún lado. Entonces, desgraciadamente, en ese momento el sindicato vio con inseguridad sus pagos y la actitud que asumió fue, no podemos estar esperando que no nos vayan a pagar. Sí se les va a pagar, no, pero es que sabemos del problema. Y entonces ahí se empezó a gestar y luego se pasó al lado personal. Claro. Entonces ya empezaron los vaivenes de un lado y de otro, mucho más fuertes del sindicato. Acá estuvo la directora muy cautelosa para llevar una buena relación, pero entonces se fue gestando una situación que si no realmente se intervenía de una manera pues ya propositiva, íbamos a llegar a una situación ya irreversible. Y entonces la buena voluntad se dio y se gestó esto para de aquí en adelante tener una relación muy positiva. Lo cierto es que, bueno, quizás dentro del sindicato visualizaron el problema que había dejado César Duarte, la administración anterior, con todo lo que era el tema administrativo y financiero del Colegio de Bachilleres, porque tenemos entendido que inclusive se fue mucho más allá de lo que en un momento dado era permisible desde el punto de vista institucional, de crear bachilleres sin que tuvieran el sustento y la aprobación federal para que de esa misma manera proviera de los fondos para sostener esos colegios de bachilleres, ¿no es así? Ese es el origen real del problema. El no reconocimiento de grupos que se abrieron, que en un momento dado se justifican porque hay demanda, pero la irresponsabilidad es decir, vamos a abrirlos para una demanda, pero ya veremos quién lo paga o cómo lo pagan o cómo le hacen. Eso es lo irresponsable. Entonces ahora nos toca asumir la responsabilidad de que, ¿y cómo le hacemos? Porque eso representa cerca de 350 millones de pesos anuales. O sea, es gran un cantidad, gran boquete financiero que tiene la institución. Ya con la federación se habló, empiezan a reaccionar de una manera positiva, pero dándole una resolución parcial. Pero por otro lado, y eso el año que entra lo vamos a gestionar para que se pueda reconocer, pero por el otro lado, también la administración empezó a eficientar la operación. Entonces ha habido un achicamiento en sus gastos, en sus propiamente operaciones propias de la institución, en donde eso nos está generando un ahorro, más lo que se está gestando de otros ingresos, puede ser que podamos nivelarlo eso adecuadamente y el año que entra ya estamos en otra posición. Desde el Colegio de Bachilleres, afortunadamente ahorita podemos hablar de que hay un saldo positivo del punto de vista de esta relación con el sindicato para que el curso con toda normalidad se inicie y así continúe. Así es. Y juntos, sindicato y administración del Covach, hacer las gestiones juntos en la federación, en otras instancias, porque de repente se quedó sola la administración, porque el sindicato estaba nomás esperando recibir lo que podía conseguir. Es muy distinto la sinergia que se hace cuando ambas partes gestionan ante la autoridad federal o ante otras instancias los recursos o los apoyos, tiene otra dimensión. Y ayer fue uno de los temas, dijeron,
sí, cierto, se nos perdió esa posibilidad. Ni modo, bueno, ya la perdimos de hacerlo juntos, pero ahora lo vamos a hacer en conjunto y creo que los resultados van a ser mucho mejores. Yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista sindical o de agrupación laboral, no se debe ver como un atentado o una agresión cuando hay un problema financiero y se tienen que tomar medidas de austeridad y ver pues, en dónde hay una productividad real para poder sostener una institución educativa y en dónde no, pues sanear esos puestos también, ¿no? Esos son los retos y hay que franquearlos, pero yo siempre ponía el ejemplo de que en una familia, de repente llega el esposo y le dice a la esposa, oye, fíjate que me bajaron el sueldo o perdí un trabajo, o sea, se me está reduciendo en 40% mi ingreso. ¿Qué hacemos? Y le dice a la señora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la actitud normal, solidaria, responsable en ese momento? Le dice la esposa, oye, no te preocupes, yo voy a hacer otras cosas, vamos a ver otros ingresos, no te preocupes, juntos salimos. Y eso es lo que esperábamos también en el sindicato, pero se desesperaron, tuvieron temor, entonces que es natural. Pero era decir, oye, no voy a romper contigo, al contrario, cuenta conmigo porque se cae Covachi y nos caemos la administración y el sindicato juntos. Es la misma institución que está haciendo la amalgama de esto de interés. Y entonces, pero se desesperó y se tuvo un poquito de desconfianza de que, oye, esto no. Y bueno, llegó esa actitud, pero pues ya la superamos y ahora estamos juntos, vamos a hacer las cosas mucho mejor. Ahora, este problema pues no se debe ver desde el punto de vista de que estrictamente blanco o negro, sino también hay otras situaciones como el número de estudiantes que no pudieron ingresar y que necesitan en un momento dado alternativas. Aquí es la situación, bachilleres tienen impedimento para seguir creciendo por la situación financiera o se están viendo esas posibilidades que no obstante este trance administrativo, hay más posibilidades de seguir creciendo bachilleres para llegar a más estudiantes. Sí, no nada más crecer, sino también mejorar las condiciones en que están actualmente algunos de los bachilleres. Porque esto de tener grupos, por ejemplo, de 50, en Juárez especialmente, pues, no es enteramente positivo. Claro. Tenemos que bajarlo a 45, a 40. Esas empezar en estándares interesantes de calidad. Son atentados al proceso de enseñanza-aprendizaje tal cantidad, ¿no? Sí, es muy difícil para los alumnos y para los maestros, es una condición adversa. Entonces, en eso tiene que haber apoyos, pero también en otros apoyos que estamos ahora gestionando con la federación para el programa o el presupuesto federal del año que entra. Anticipadamente estamos gestionando para poder bajar recursos y apoyar en eso. En Juárez en lo particular nos faltan más infraestructura porque este año en especial se vio una demanda extraordinaria en Juárez en educación media superior a tal grado que había un déficit que cubrir bien importante. Pero gracias al trabajo de todos los subsistemas federales en educación media pudimos abatirlo y ahora con el apoyo también de la federación vamos a salir tablas, o sea, en todo el estado está cubierto toda la demanda de todos los egresados de secundaria que entran a prepa. ¿Estás hablando de las alternativas como CONALEP, CECITEC, etcétera? Todos telebachilleratos, los CEBETIS, los federales, los estatales, para poder absorber esa sobredemanda que se presentó. Y, hijo, estábamos bien nerviosos por eso, porque es que no... Sí, no se pueden quedar los estudiantes sin alternativas. Y estamos pugnando tanto por animar a los de secundaria, decir, no se rajen, síganle, entren a prepa, verán que esto se va abriendo. Y luego de repente que dices tú, no hay capacidad, ¿no? Entonces se pudo resolver y ahorita sí estamos listos ya para que todos los egresados de secundaria puedan entrar directamente a cualquiera de sus sistemas. Ahora, desde el punto de vista administrativo hemos vivido avance en la elección de quienes van a dirigir los diversos colegios de bachilleres en una acción transparente, abierta de designación. Así es, ese es por primera vez los actuales directores,
todos pasaron por un proceso de evaluación de concurso para la plaza. O sea, aquí no fue la mano ni del gobernador, ni del secretario de Educación, ni de la directora del colegio de bachilleres, decir, tú eres mi cuate, tú eres mi amigo, tú me has acompañado en varias labores, por lo tanto te voy a premiar con una dirección de un colegio de bachilleres. Así es. Por primera vez está limpia la entrada y entra por el mérito propio de cada una de las personas que concursó. Entonces, yo creo que son condiciones nuevas que van a hacer que la institución se consolide como una gran institución de educación media superior, orgullosa de todo Chihuahua y que va a demostrar que se pueden hacer cosas mucho mejor, empezando por esto de la asignación de plazas. ¿Y estas evaluaciones en qué consistieron? ¿En conocimientos, en currículum? ¿Cuáles fueron los parámetros para decidir quién fuera que llegara a ocupar la dirección? Estos exámenes se elaboran por investigadores en pedagogía y en profesionalización de la educación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del INE. Entonces, ahí se generan, son reactivos que sacan habilidades pedagógicas, habilidades profesionales, habilidades de expresión, habilidades inclusive de liderazgo. Y en ese examen, que es un examen riguroso, que dura 8 horas, se alimenta, se contesta y se va a un servidor en la Ciudad de México donde se encripta, nadie le puede mover. Entonces hay todo un sistema de evaluación y entonces conforme esos resultados terminan así en una lista de prelación, quién sacó la mejor calificación y el segundo y el tercero y el cuarto. Y entonces en ese orden se presentan las vacantes que hay y ahí van seleccionando el que sacó el primer lugar, pues selecciona a cuál dirección o a cuál materia o cuál plantel quiere participar. Un método muy transparente. Muy transparente, muy transparente. Esta semana lo estamos haciendo para educación básica, pero ahí se está rompiendo todos los récords. Estamos hablando lo mismo con los directores de las escuelas primarias. ¿O qué? ¿También? Para directores, para supervisores, para ATPs y para los de nuevo ingreso. Uno pudiera pensar que son los cotos de poder de las secciones gremiales sindicales. Entonces, esto se rompe para que haya la oportunidad, independientemente de la vinculación a la relación personal o gremial. Así es. Cuando se platica con gente que no está metida específicamente en educación, pero les digo, oye, ¿sabías tú que ahora todas las nuevas plazas son por oposición, son por concurso? No, todas. Desde los directores. Hay un maestro que quiere ser director, presenta el examen y en la forma en que sale, selecciona la vacante que está disponible. El supervisor igual y todos los nuevos maestros. Entonces, esta semana, el lunes en Parral, hoy en la ciudad de Chihuahua y mañana en Ciudad Juárez, haciendo ese proceso. Te decía que son récord porque para la aceptación de nuevos maestros, estamos hablando en el estado de 2.400 nuevas plazas. Y la más alta en los años allá de Fernando Baeza, creo que fueron como 320. 2.400, o sea, se está volcando la gente por decir, bueno, primero me interesa participar porque no tengo que ni pagar, ni ser compadre, ni tener ninguna prerrogativa. Quiero ser, puedo acceder a través de este examen. Y entonces tú veías ahí nuevos maestros muy jóvenes, hombres y mujeres, con una gran ilusión de poder entrar de una manera digna y aparte de mérito de ellos, no de nadie más. Entonces eso es muy satisfactorio ver que estamos entrando en una nueva era. Cuando hablamos de plazas, referimos a la cuestión administrativa, direcciones y también cátedras. Sí.
de todo esto. Sí, hay de todo. Por decir algo en secundaria, alguien está concursando para secundaria, pero está como maestro, pero para maestro de física o maestro de química o maestro de matemáticas o de español. Y luego para los maestros de primaria son para maestros que van a estar en la escuela enfrente a sus alumnos. Y para llegar al examen, pues hubo capacitaciones disponibles. Y luego se presenta el examen y luego ya sale si son idóneos o no son idóneos. ¿Y cuáles son los mecanismos en un momento dado a que tienen acceso a aquellas personas que en un momento dado no se pudieran conformar? Que digo, es que yo no estoy de acuerdo porque yo creo que mi examen no fue en este sentido, mis méritos deberían de haberme dado la oportunidad de tal. Hay mecanismos también de acceder a profundizar en qué pasó en el caso individual. No, está tan hermético la manera en cómo se evalúa que dices tú, eres idóneo, ahí estás en la lista. No eres idóneo, ahí vete otra oportunidad, ¿verdad? O sea, claro, el siguiente semestre se va a hacer otro examen o el siguiente año se va a hacer otro examen. Ahí no se puede hacer nada. ¿Dónde se evalúa y quién evalúa? ¿Eso se hace aquí en Chihuahua? No, se hace herméticamente en el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es un descentralizado federal, que no depende de la Secretaría de Educación Pública. O sea, nada tienen que ver los funcionarios del gobierno de Chihuahua ni las cuestiones locales, federales, son sino es allá. Puros profesionales en pedagogía, en profesionalización educativa, talentosísimos y que ellos elaboran el examen y ellos a través de un método digital se van evaluando todos los exámenes y luego ya sale la evaluación, claro, y ya sale la calificación con la cual salen idóneos. Hay otro tema actual que está despertando en un momento dado la preocupación quizás de algunos padres de familia, en el sentido de que se repita de alguna manera la historia, que si no pago las cuotas a la sociedad de padres de familia, me voy a enfrentar otra vez con el impedimento, el obstáculo de que no van a registrar a los niños. Esto ya por fin se va a desterrar en el sentido de la coacción o el impedimento de la inscripción, como ha sucedido en otras veces, porque los otros años las autoridades lo han dicho, no se puede hacer esto, y no obstante se hacía. ¿Cómo evitar que se repita esta película en este ciclo escolar? Si no, es ilegal generar una obligación de una aportación voluntaria para un servicio educativo. Es ilegal. Es anticonstitucional. Eso teóricamente lo sabemos, ahora, pero ¿cómo evitarlo? De ahí es que todo niño, toda niña, todo joven, si tiene el derecho y hizo todos los procedimientos para ser aceptado, tiene que ser aceptado. Ahora, de ahí en adelante es muy importante el involucramiento de las familias con la escuela. Entonces, de verdad es un complemento bien importante lo que acuerdan los padres de familia a colaborar para la escuela de sus hijos. El beneficio de los propios niños, estamos de acuerdo. Así es. O sea, todo aquello que voluntariamente, en consenso, se acuerde y se aporte, pues no está discusión. Para aquí el tema es aquellos que en un momento dado, en esa situación, no tienen hoy por hoy ese dinero, o que dicen, pues es que yo tengo tantas deudas que no lo puedo destinar, ¿cómo evitar que sean presionados para que paguen y que no los inscriban? Sí, cualquier queja que se presente ahí será atendida y tiene su curso jurídico. O sea, no se puede, es muy claro, no se puede negarle la oportunidad de participar a cualquier estudiante que quiera entrar, sujeto a que tiene que pagar una cuota. No es legal. Pero la cooperación que se haga ya una vez adentro con los padres de familia es muy importante. Claro. En el sexenio pasado hubo una vez en donde se dijo no tienen que pagar absolutamente nada cuando todas las padres de familia están cooperando con la escuela. En ese momento esa declaración propia fue tan seria que casi se colapsa el sistema educativo porque no había ni siquiera para papel de baño, no había complementos, no había, o sea, bien serio. Entonces, no se puede. La gente tiene que concientizar
de que tiene que colaborar. Ese es. Definitivamente, que tiene que colaborar porque no es ni para el bien de una institución educativa como tal, sino para los propios estudiantes en las cosas que le van a ayudar de manera muy directa en la escuela. Así y es. aquel que evita aportar, pudiendo hacerlo, pues los primeros perjudicados son los alumnos, eso nos queda muy claro. Pero aquí la pregunta es, aquellos directores de las escuelas que permitan, toleren el que y promuevan que no se inscriban los niños por las cuestiones de cuotas, ¿serán sancionados o se irá al expediente una investigación por ese hecho? Bien, todos estos procedimientos por lo pronto arranca con se levanta un acta administrativa. Es una llamada de atención y si es después de una investigación es comprobable eso, se sigue una demanda. O sea, no está permitido hacer eso. Eso es muy importante porque le da confianza a la gente, no tanto que busque el pretexto, porque eso sería lo peor todavía desde el punto de vista de la ética del padre de familia y del compromiso moral, sino que verdaderamente aquellos que tienen un impedimento a lo mejor en este ínter de la inscripción y que le digan en tantas semanas o en tantos meses yo puedo venir y aportar lo que me corresponde para beneficio de mi hijo. Así es, así es. Sí, ese es para garantizar que todos tienen el derecho de entrar a todas las escuelas. Pues bien, nos agrada mucho la información, sobre todo porque hemos defendido siempre el derecho que tiene la población a conocer lo que se está haciendo a nivel gubernamental y más cuando se trata de la cuestión educativa, porque incide pues directamente en los pequeños, en los estudiantes, en los hijos. ¿Algún tema más que quisieras abordar, Pablo, en materia de educación antes de terminar la entrevista? No, pues decir que estamos tan contentos de poder estar colaborando en esto y el gobernador Corral ha sido muy claro en cuanto a que él está súper convencido, igual que todos nosotros, todo el equipo de educación, en que en la medida en que mejoremos esta posibilidad del aprendizaje, esta posibilidad de sacar el mejor talento de nuestros niños y niñas, estamos invirtiendo en lo más importante de la sociedad. Y en la medida en que lo hagamos mejor, va a generar una gran cantidad de beneficios a las familias, a sus ingresos, a su tranquilidad, a su esperanza. Entonces, todo lo que hagamos en educación va a ser importantísimo para la comunidad y no se diga, vamos a estar muy orgullosos de que, y así lo pensamos, vamos a estar muy orgullosos de que Chihuahua va a ir nuevamente tomando un liderazgo real, nacional, de que aquí se están haciendo las cosas ordenadamente y haciéndolas mejor. Así que estamos muy entusiasmados en que esto lo vamos a lograr. Pues indudablemente que yo creo que una de las máximas satisfacciones que puede tener la sociedad de un gobierno es encontrar la armonía en el aspecto educativo en todo lo que se hace, porque repito, los beneficiados son los estudiantes. Así es, así es. Pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en ABC Noticias. No, cómo no. Tenemos pendiente una entrevista para próxima fecha y ampliar un poco más la información de lo que se nos está proporcionando el día de hoy. Con mucho gusto, aquí que este canal es de todo el reconocimiento comunitario y entonces podemos profundizar todavía en muchas otras cosas que se pueden hacer para mejorar la educación. Te agradezco mucho. Gracias por habernos acompañado. Continuamos en un momento, seguimos aquí en